Bienvenidos al intensivo de matemática para la preparación para la prueba de transición de este año. Y vamos a ir trabajando con el modelo, vamos a ir revisando las preguntas y vamos a ir asociando estas preguntas a los contenidos que corresponden, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir mirando la pregunta, por ejemplo, pregunta 1, pregunta 2, y vamos a ir asociándola a los contenidos que se requieren para poder solucionar esas dos preguntas. Y además las habilidades que necesitan para poder, ¿cierto?, dar con la respuesta. ¿Ya? En este caso, vamos a trabajar con la pregunta 1 y pregunta 2, ¿ya? Estas preguntas están asociadas a los contenidos de racionales. Ya vamos a ver que en la pregunta 1 está relacionado exclusivamente en las operaciones con los números racionales, y la pregunta 2 está relacionado con la resolución de problemas a través, ¿cierto?, de números racionales. Entonces, miremos la pregunta 1. Dice, ¿cuáles de las siguientes operaciones dan como resultado el número 2? Y aquí hay tres operaciones, ¿ya? Entonces, vamos a recordar cómo sumar, multiplicar, dividir, ¿ya?, en los números racionales para después dar con el resultado de la pregunta número 1, ¿ya? Entonces, fíjate en lo siguiente. Fíjate en lo siguiente. Para sumar dos números racionales, para sumar, por ejemplo, A partido B más C partido D, una de las formas más sencillas, ¿ya?, es multiplicar cruzado y hacia el lado. Lo que cuando lo enseño en primero medio, lo enseño de esta forma. Fíjate, aquí hay una X y aquí se forma una D. ¿Ya? Mira, si tú multiplicas cruzado, hay una X, ya, de la multiplicación cruzada que se hace aquí, se multiplica A por D, B por C, y después multiplico B por D. Y ahí lo asocio como un XD para que ustedes lo asocien como a algo que más familiar. Entonces fíjate que A por D, más B por C, y después multiplico B por D. B por D. Entonces, si yo tuviera un ejemplo, 3/4 más 1/5, se multiplica 3 por 5, 15, 4 por 1, 4, y se multiplica después el 4 por 5, que es 20. Sumo lo de arriba, que sería 15 más 4, 19, partido en 20. ¿Ya? Esto aplica tanto para la suma o para la resta. ¿Ya? Y también tenemos un caso particular, que es cuando B con D son iguales. Cuando son iguales, simplemente sumo los numeradores o resto los numeradores. Fíjate en la parte 3 de aquí, que sería una resta con igual denominador. Aplicamos entonces lo que acabamos de aprender. Como tiene igual denominador, mantengo el denominador y resto los numeradores, que sería 10 menos 2. 10 menos 2 es 8, y 8 dividido en 4 es 2. Por lo tanto, esta sí resulta 2, entonces la consideramos dentro de las respuestas correctas. Porque me están preguntando cuáles son las operaciones que resultan 2. ¿Ya? Fíjate que esto que acabamos de hacer sirve tanto para la suma y para la resta de fracciones. ¿Ya? Este tipo de procedimientos. Ahora vamos al procedimiento de la multiplicación y de la división. ¿Tienen alguna duda? Consulta. Vamos entonces con la multiplicación y división de fracciones, cómo se calculan esas operaciones. Sabíamos que entonces que la 3 es verdadera. Para multiplicar y dividir fracciones, primero tenemos que interiorizarnos con la multiplicación, ¿ya? Voy con un ejemplo concreto, 3/4 por
un quinto. ¿Cómo lo resolveríamos? Se multiplican los numeradores, se multiplican los denominadores. En efecto, sería multiplicar 3 por 1, esto es 3, y 4 por 5, que es 20. ¿Ya? Vamos al ejemplo de acá, de este ejercicio, que sería la multiplicación de 6 séptimos por 14 septos. ¿Ya? Entonces, yo debería multiplicar 6 por 14 y 7 por 6. ¿Ya? Eso sería lo que deberíamos hacer. Pero podemos hacer lo siguiente. Mira, 6 por 14 yo lo puedo escribir aquí. 6 por 14. Y aquí yo puedo escribir en 7 por 6, ¿cierto? Pero la multiplicación es conmutativa. ¿Qué quiere decir que sea conmutativa? Que el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo escribir 6 por 14 y acá puedo escribir 6 por 7. Y como esto es una multiplicación de fracciones, puedo volver a dividir, a separar como fracciones. Sería 6 partido en 6 por 14 partido en 7. Y el 6 partido en 6 no es más que 1. Finalmente me queda 14 dividido en 7. Y 14 dividido en 7 es 2. Yo puedo abreviar este procedimiento, puedo abreviarlo, puedo hacerlo más corto, porque si me doy cuenta que tengo factores iguales, tanto en el numerador como en el denominador, se pueden simplificar y va a quedar el resultado como esto, 14 dividido en 7. ¿Ya? ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Por qué podemos simplificar? Por el procedimiento que tenemos acá. ¿Ya? Porque la multiplicación es conmutativa, podemos, ¿cierto?, cambiar el orden de los factores, después podemos dejar 6 partido en 6, que eso nos da 1, y finalmente 14 dividido en 7, que nos da 2. ¿Ya? Que es el mismo procedimiento de simplificar, ¿cierto?, dos factores que son iguales, que están tanto en el numerador como en el denominador. ¿Ya? Y ahí nos queda la división de 14 dividido en 7. ¿Ya? Y 14 dividido en 7 resulta 2. Por lo tanto, la 1 también es correcta. ¿Ya? Ahora, podemos analizar el punto 2 conociendo el desarrollo. Me dijo el desarrollo, perdón. Puedo hacer la 2 sabiendo el desarrollo de la división de fracciones. ¿Ya? Y para saber la división de fracciones, lo que vamos a hacer es continuar con la multiplicación. ¿Por qué? Veamos el desarrollo. Estoy borrando acá, un momento. Ya. Aquí tenemos una división, pero si queremos definir la división de una fracción, tenemos que hacer lo siguiente. Mantenemos la primera fracción y esta división cambia a multiplicación y la segunda fracción se invierte. ¿Qué quiere decir eso? Que el que estaba abajo pasa arriba y el que estaba arriba pasa abajo. Y ahora multiplico hacia el lado como ya veníamos trabajando con la multiplicación. Sería A por B, B por C. Veamos un ejemplo. 3 cuartos dividido 3 quintos sería 3 cuartos, cambiamos de división a multiplicación y nos quedaría que tendríamos que girar la segunda fracción, o sea que el 5 va arriba, el 3 va abajo. Y ahora podemos multiplicar, ¿ya? Inclusive aquí podríamos usar lo que ya usamos delante, que si tenemos dos números que están tanto arriba y abajo, si son iguales, podemos simplificar. Y me va a quedar simplemente el 5 partido en 4. ¿Ya? El 5 partido en 4. Veamos el ejemplo de acá. Tenemos 22 quintos dividido 5 partido 11. Esto nos resulta. Mantenemos el primero
22 partido en 5, transformamos la división a multiplicación. El que estaba abajo pasa arriba y el que estaba arriba pasa abajo. Multiplicamos entonces 22 por 11. 22 por 11 y 5 por 5. ¿Ya? Entonces 22 por 11 resulta 242 y 5 por 5, 25. Y esto de acá es 2, no es 2. Por lo tanto, esta no nos sirve para dar respuesta a la pregunta número 1. ¿Ya? Entonces, las respuestas correctas son la 1 y la 3. La alternativa B es la que tenemos que marcar. Si tú te das cuenta, la pregunta número 1 aplica las operaciones tanto suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Eso es lo que debes recordar para poder resolver la pregunta número 1. ¿Ya? Tienes que darte cuenta que la pregunta número 1, por lo general, trabaja el mismo contenido, varía muy poco en cuanto a la habilidad, o sea, como la dificultad propiamente tal. Por lo tanto, tú tienes que estar preparado que la primera pregunta de esta prueba va a ser muy similar a esta. Entonces, debes saber que para la pregunta 1 tienes que conocer las operaciones con los números racionales, ¿ya? Y la pregunta 2, que es la que vamos a continuar ahora, está relacionada con la resolución de problemas, ¿cierto?, de números racionales. Entonces, vamos a avanzar esta pregunta número 2. Entonces, avanzamos a la pregunta número 2, que dice lo siguiente. Un paquete de 24 rollos de papel higiénico de 50 metros cada uno cuesta 7.440. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el valor de 1 metro de dicho papel en pesos? Entonces, fíjate que me están pidiendo calcular cuánto vale 1 metro. Fíjate, tengo 24 rollos de 50 metros. Me cuestan, o sea, tengo 24 rollos de 50 metros, ¿ya? Por lo tanto, yo podría calcular la totalidad de metros. Fíjate, lo primero que voy a calcular, la totalidad de metros. Tengo 24 rollos de 50 metros, entonces multiplico 24 por 100, perdón, 24 por 50, y obtengo la cantidad total de metros. En este caso sería 1.200, ¿cierto? Si quiero saber entonces cuánto vale 1 metro, debería al valor total, a los 7.440, dividirlo entonces, dividirlo por estos 1.200. ¿Ya? Y ahí yo tendría la cantidad por 1 metro. ¿Cuánto es el valor por 1 metro? Ahora, si tú te das cuenta, las respuestas de aquí no aparecen 1.200, pero sí sabemos que 1.200 es lo mismo que 24 por 50. Entonces sería 1.440 dividido en 24 por 50. ¿Ya? Y es la alternativa C. ¿Qué es lo que se hizo acá? ¿Cuál fue el razonamiento? Primero calculamos el total de metros. Tengo 1.200 metros y esos 1.200 ya equivalen a un gasto de 7.440. Si quiero saber cuánto vale 1 metro, ese gasto total lo divido por 1.200, que son la cantidad de metros. ¿Ya? Aquí no es necesario calcular ese valor, simplemente hay que dejarlo expresado. ¿Ya? Fíjate que la alternativa no aparece en 1.200 porque no se hizo la multiplicación, simplemente se dejó expresado. O sea, se dejó el 7.440 dividido por 24 por 50, que es lo mismo que 1.200. ¿Ya?
Pero esta multiplicación, ¿qué significa? Significa el total de metros que se compraron con cierta cantidad de dinero. ¿Ya? Bien, y ahí tenemos, ¿cierto? La respuesta de la 2. Vamos con la pregunta 3. Dice, Erika pide un préstamo de 180.000 en una financiera que para pagarlo en 12 cuotas mensuales iguales. Lo financió utilizando la siguiente expresión de cálculo de interés. ¿Ya? Fíjate que ella utilizó un cálculo de interés usando el valor total, que es 180.000, que es lo que le prestaron, multiplicado, ¿cierto?, por 20 partido en 100, que eso es el 20%. ¿Ya? Entonces, a ella le prestaron un dinero de 180.000 y le cobraron un 20% de, de interés. ¿Cuánto debe pagar Erika? Solo por concepto de interés en cada cuota, donde el interés a pagar es el mismo en cada cuota. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? ¿Cómo lo planteamos? Tenemos el interés anual, que sabemos que es un 20%, entonces podemos calcular el 20% de 180, que se puede haciendo o se puede realizar de la siguiente forma, multiplicando, ¿cierto? 180.000 por 20 dividido por 100. O sea, yo podría incluso simplificar acá esto con esto y multiplico el 20 por 1.800. ¿Ya? Y eso nos da 36.000. Por lo tanto, el 20% de 180.000 es 36.000. Pero ese es el 20% anual. Lo que necesitamos es de cada cuota. Sabemos que en un año hay 12 cuotas, 12 meses. Por lo tanto, estos 36.000 se dividen por 12. Si yo divido el 36 por 12, esos 3.000. Y ese es el valor que se le agrega a cada cuota. Por lo tanto, es la alternativa A. ¿Cuál fue el procedimiento? Calcular el 20% de 180.000. Ese 20% se dividió por la cantidad de cuotas, nos dio 3.000. Y ese es el resultado que ando buscando. Estas son las tres primeras preguntas que están asociadas a números racionales. ¿Ya? En la primera pregunta era operaciones con los números racionales. En la segunda pregunta era resolución de problemas utilizando números racionales. Esta tercera pregunta está relacionada a conceptos básicos de interés, conceptos básicos, ¿cierto?, de porcentajes que es importante que ustedes manejen. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran hacer de estas primeras tres preguntas de la prueba de transición, ¿cierto? Este es el modelo que nos va a servir para poder, ¿cierto?, estudiar para esa prueba. Y no sé si tienen alguna consulta, chiquillos, alguna duda de estas tres preguntas. No, profesor, ¿Ninguna? ¿Te quedó ninguna. claro? Sí, Sí. Muchas gracias, Jenny. Ya, chiquillos, como lo que viene después es con otra materia, son otras materias, nos conviene dejar hasta ahora, hasta aquí, eh, los contenidos y la revisión de la prueba, ¿ya? Les voy a dejar algún material extra, pero por Classroom, ¿ya? Para que con el tema de números racionales, les voy a dejar para que ustedes revisen los números racionales con alguna guía o algo, pero se los voy a dejar por Classroom, ¿ya? Y la próxima clase, que es mañana a las 2 de la tarde, vamos a revisar los contenidos, ¿cierto?, que vienen de la pregunta 4 hacia adelante, que son los números irracionales, vamos a hablar sobre el logaritmo, etc. ¿Ya? A medida que vamos a ir viendo las preguntas, vamos a ir asociando los contenidos, ¿ya? Para que esto sea un poco más rápido de lo común. Porque recuerden que esto es un intensivo, vamos a tratar de abarcar lo que más podamos en poco tiempo. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos?
Muchas gracias por asistir a la clase de hoy. Este video lo voy a subir para que ustedes lo puedan revisar, para que lo puedan mirar, para si es que tienen alguna duda me puedan escribir. Y nos estamos viendo en clase el día jueves a las 10 de la mañana. Que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo mañana. Ojalá se conecten a la segunda clase de este intensivo. Chao, chiquillos. Chao, profe.